Todo el mundo abandona el barco del Bayer Leverkusen, que tiene dinero y que tiene que fichar, y hoy llega un nuevo refuerzo para el equipo de las Aspirinas. Hoy llega su nuevo, en teoría, líder defensivo, Jarell Quansah, procedente de Liverpool, que será el fichaje más caro de toda su historia. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Veníamos hablando hace tiempo que el Leverkusen estaba buscando un nuevo líder para su defensa, un futbolista que entrara en lugar de Jonathan Tah en el 11, pero también además que entrara en lugar de Jonathan Tah en el espíritu, en el carácter y en el liderazgo del equipo en cuanto a su personalidad. Era un perfil de fichaje distinto a Malik Thiaw, por ejemplo, que se considera como una pieza muy interesante para reforzar la plantilla, pero que no es un jugador para liderar la defensa del Bayer Leverkusen en los próximos años, como sí consideran que es Jarell Quansah, un futbolista por el que han pagado 35 millones de euros, en teoría, más 5 en variables, 5 años de contrato y, ojo, una cosa que ha entrado a última hora, o que no hemos sabido a última hora, una cláusula de recompra para el Liverpool. Según Fabrizio Romano, el Leverkusen ha aceptado que el Liverpool pueda controlar el jugador o el futuro del jugador en 2, 3, 4 o 5 años. Si el Liverpool decide volver a ir a por él, tiene una cláusula fácil de activar, no requeriría ninguna negociación. Ha dicho Fabrizio que el precio es importante y elevado, es decir, que no se ha revelado, pero que el precio es bastante alto para esta opción de recompra que tendría el Liverpool sobre Jarell Quansah. Lo único que haría sería que tuviera que quitarse de encima la posibilidad de tener que negociar y simplemente poder activarlo. Teniendo en cuenta que van a pagar 35 o casi 40 millones de euros por Jarell Quansah, entiendo que la cláusula de recompra se moverá en el rango de 65-70 millones de euros. O 60 millones de euros. Mucho menos ya me parecería un disparate, porque simplemente sacar 10 millones, 15 millones de rédito me parecería un mal negocio por Leverkusen, y considero que son un equipo que prácticamente hace muy bien todas las cosas. Mark Flecken por 10 millones de euros ha sido un robo espectacular al Brentford, la verdad, las cosas como son. Por no decir que, lo decíamos, el fichaje más caro de su historia, que tu fichaje más caro tenga una cláusula de recompra, habla mucho de lo poco que has gastado en el pasado, pero también habla mucho de que es un poco curioso que suceda de esa forma, ¿no? Que permitas que, si quieren llevárselo de vuelta, tengan la facilidad para hacerlo. Veremos cuando salga la cifra de cuánto es esa cláusula de recompra, pero bueno, insisto que entiendo que, como Fabrizio Romano dice, no será barata. Por hablar de lo del fichaje más caro de su historia, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero ya es oficial con la llegada de Jarell Quansah. Supera a Kerem Demirbay, que en la 19-20 se convirtió en el jugador más caro de la historia del Bayer Leverkusen con 32 millones, y ya está incluso bastante por encima de Patrick Schick, Nathan Tella, Odilon Kosunu o Víctor Bonifaz. Evidentemente, 35 millones, el fichaje más caro de la historia del club, es poco, sobre todo viendo que solamente tienen un fichaje por más de 30 millones en la historia del club, pero va acorde a lo que hemos dicho que iba a pasar en este mercado de fichajes, que se iban a gastar bastante más dinero del que mucha gente pensaba y que iban a romper incluso sus propios estándares. Siempre se decía, no gastarán más de 30 millones o no llegarán a 40 millones, pues Jarell Quansah han sido 40 millones. ¿Es un dinero muy importante por un futbolista que viene una temporada mala? Sí. Es un futbolista muy joven, del que ahora hablaremos algo más en profundidad, que puede darle mucho al Bayer Leverkusen y que ellos consideran que puede ser clave para volver a pelear por títulos, porque insisto que el objetivo de Leverkusen es pelear por títulos. Jarell Quansah ha ganado una Premier League. Es cierto que este año justo no ha sido el futbolista más importante para Arne Slot, pero sabe lo que es ganar una Premier League. Así que, bueno, veremos si se corresponde con una competitividad alta en esa zona de la defensa. El cambio Quansah por Tah, si no miras tema dinero, me parece un éxito. Porque ya sabéis que yo no soy el principal admirador de Jonathan Tah, y Jarell Quansah es un jugador que la temporada anterior, la 23-24, ahora hablaremos más en profundidad de ella, me gustó mucho y creo que puede ser un central de muchísimos quilates. Entiendo por qué el Leverkusen ha ido a por Quansah, porque es un perfil similar al de Jonathan Tah, pero mejorado, más joven y con muchísimo más techo que el central alemán. En cuanto a quién es Jarell Quansah, ¿vale? Para aquellos que no lo sepáis o para aquellos que pues sigáis el fútbol inglés pero algo más por encima, o no sigáis el fútbol inglés,
Nacido en enero de 2003, tiene todavía 22 años. Es que es un futbolista muy joven, mide más de 1,90. Entró con 5 añitos en la cantera de Liverpool. Durante sus primeros años, cuando jugaba en el sub-12, sus entrenadores describían sus actuaciones como engañosas para su edad. De hecho, la mayoría de las veces jugaba con grupos de edad que estaban por encima de él. Y Rich Wilkinson, que fue el entrenador que tuvo en el Liverpool sub-18, le describió como un hombre montaña, por dar otro apodo que me ha gustado mucho también. Los compañeros de estos Anfield, que son un absolutos crack, le definieron o le apodaron como el hijo de Hulk, que la verdad es que me hace gracia, me gusta mucho porque veo el parecido con Hulk y es un apodo que me parece gracioso, sí. Pues deja en comentarios, ahora que estás aquí en este minuto, en este momento, ¿vale? Baja, suscríbete si no lo estás, deja un me gusta y aprovecha para comentar cuántas ganas tienes de ver al hijo de Hulk o otros apodos que le darías a Jarell Quansah. Su primer contrato profesional es de 2021, no debuta hasta agosto de 2023, pero antes de eso, evidentemente, consiguió y tuvo un crecimiento bastante importante. En la 2021 capitaneó a los sub-18 de Rich Wilkinson, que le definió como hombre montaña, a la final de la FA Youth Cup, y en la 21-22 fue el capitán del equipo de la Youth League. En 2022 fue a la Eurocopa sub-19, titular en todos los partidos. Ganó la Eurocopa con Inglaterra marcando el gol ganador de la semifinal y dando una de las asistencias en la final, y fue incluido en el mejor 11 del torneo. Y en la 22-23, en enero de 2023, se fue cedido al Bristol Rovers, que en ese momento entrenaba a Joey Barton. Dejó un gran rendimiento en el equipo, aunque tuvo una ida de olla que acabó con el futbolista expulsado al hacer el de mano, al tener un encontronazo de cabeza con otro futbolista. Evidentemente era un chico muy joven, aquí en enero de 2023 tenía 20 años. Se permiten estas cosas todavía, no se permiten, no se toleran, pero no es lo mismo hacerlo con 20 años que con 35, ¿no? Que le pregunten a Joey Barton cuántos años tenía cuando la lió contra el Manchester City con el QPR. Y ya la temporada siguiente, la 23-24, es su temporada ya de establecimiento en el primer equipo del Liverpool y de explotar de forma definitiva. Y de hecho, lo que paga y lo que ficha el Leverkusen no es la última temporada, la 24-25, sino es la 23-24, porque su temporada con 20-21 años es su temporada de debut, juega 17 partidos con 13 como titular, con un total de 1.189 minutos, 2 goles, 0 asistencias, que no son malas cifras, pero bueno, tampoco es lo que más te llama la atención, pero hay muchos datos y muchas estadísticas que ahora veremos muy interesantes. Único central de las 5 grandes ligas que estuvo en el top 5%, es decir, en el percentil 95 o más, tanto en porcentaje de duelos defensivos ganados, pases completados y si lo bajamos a percentil 85, solo hay 5 en la 23-24, es decir, percentil 85 o más en porcentaje de duelos ganados y en pases completados. Y ahí lo tenéis, que está con William Saliba, Castello Luqueba, Pau Cubarsí y Ousmane Diomandé, que son todos centrales muy top, con mucho futuro. O sea que es una barbaridad tremenda lo de Jarell Quansah, que en este sentido tiene muchísimo crecimiento y dejó muy buenas sensaciones. Por seguir ahondando un poco más en datos comparativos, Quansah contra centrales sub-25, o sea, sub-21, perdón, del top 5 ligas por 90 minutos, y esto es en la 23-24. Una absoluta barbaridad la 23-24 de Quansah. Evidentemente sus datos por 90 minutos ganan mucho más que otros que han jugado más minutos, pero bueno, superó los 1.000 minutos, que quiere decir ya que 13 partidos como titular de Premier League yo creo que ya son buena muestra de lo que es capaz de hacer si luego consigue trasladarlo a una temporada completa, que además en Bundesliga no son tantos partidos, son 4 partidos menos que en la Premier League. Esto es comparándolo con muchos centrales muy distintos, ¿vale? Estos son gráficas de Data MB en su gran mayoría, que es un analista o una herramienta muy interesante para analizar y para comparar datos. Los siguientes que vamos a ver también, pero estos son comparando casos concretos. Al Liverpool ya sabéis que le interesaba Dean Howson, futbolista del Bournemouth que se ha ido al Real Madrid, que evidentemente jugó muchos más minutos que Jarell Quansah esta temporada en el Bournemouth que Quansah la temporada anterior en el Liverpool, pero que puede ser un tema interesante a comparar, porque se ve como Quansah en rosa destaca algo más en duelos aéreos, en porcentaje de duelos ganados y en pases hacia adelante, mientras Howson destaca algo más en
conducir el balón y en acciones defensivas, siempre y cuando teniendo en cuenta que, pues eso, Hausen jugó el doble de minutos de los que jugó Quansah con el Liverpool. Comparándolo con Jonathan Tah, ¿vale? Que es un futbolista al que viene a sustituir y que es un futbolista que tiene un perfil similar con el balón en los pies, aunque creo que es peor que Quansah en defensa, porque ahora hablaremos de el futbolista al que recuerda verdaderamente Jarrell Quansah, y es un jugador que ha tenido de compañero estas últimas temporadas en el Liverpool. Comparándolo con Jonathan Tah, ahí podemos ver Quansah es el azul, Quansah la 23-24, que es la que cualifica porque son más de 1000 minutos disputados. Veis cómo destaca muchísimo en defensa, mucho mejor en defensa que Jonathan Tah. De Jonathan Tah he puesto las últimas 2 temporadas para que veáis que siempre ha sido el mismo perfil de central, aunque en la temporada 23-24, la del invicto, es algo mejor en defensa, pero aún así no llega ni por asomo a tener las mismas cifras que Quansah, también en conducción, aunque evidentemente sí es mucho mejor, o parece ser mucho mejor, con el balón en los pies en este momento. También hay que decir que Quansah tiene 28 y 29, o sea, que Tah tiene 28 y 29 años en esas temporadas y que Quansah tenía 21, o sea que es un futbolista que puede crecer muchísimo y que yo creo que con el fútbol que se juega en la Bundesliga puede brillar mucho porque es una liga muy buena para centrales a campo abierto, ¿no? Para centrales que son hábiles con el balón en los pies, pero que también son muy buenos corrigiendo y corriendo hacia atrás, y creo que Quansah puede ser un futbolista que brille mucho en el fútbol alemán. Luego os daré mi opinión sobre el tema, más pensando en también lo que han pagado. Un tema extra, y es que puede jugar de lateral derecho, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que no tienen lateral derecho, están buscando un lateral derecho, pero teniendo en cuenta que no tienen lateral derecho, tener la opción de Quansah, manteniendo a Hincapié y a Tapsoba, y si fichas finalmente a Malik Thiaw, puede tener también sentido por ese punto, porque al Leverkusen siempre le han gustado futbolistas polivalentes. Por comentar otro tema, decía, no le han fichado por esta última temporada porque ha sido decepcionante. Vamos a ver qué pasó este año, porque venía algo tocado emocionalmente del final de la temporada anterior. En Old Trafford tiene un error muy grave en el que le va a dejar un pase, si no me equivoco, es a Virgil van Dijk. Se le queda a medio camino, llega Bruno Fernández, ahí veis en la foto número 2. Levanta la cabeza, ve que estás fuera de la portería del portero, tira desde fuera del campo, prácticamente desde el círculo central, y acaba metiendo gol. Esto provoca que se dejen puntos y se alejen de la pelea por la Premier League, y ya acaba minando un poco su confianza en el final de la 23-24. Pero para mí la clave está en el primer día de la 24-25 con el Liverpool en la Premier League, porque Slot lo pone de titular ante el Ipswich y a los 45 minutos decide fumárselo, decide cargárselo y lo saca del partido para poner a Ibrahima Konate. Desde ese momento no vuelve a jugar en Premier League hasta diciembre, contra City, Newcastle, Fulham y West Ham, solo una titularidad en estos 4 partidos de Premier, contra el Newcastle, y otra vez vuelve a estar sin jugar en Premier League hasta febrero. Va jugando en partidos de Copa o en algún partido de Champions, pero en Premier League no juega hasta febrero. Desde entonces solo es titular 2 veces más, en mayo contra el Chelsea y contra el Brighton, con el título ya ganado, y contra el Chelsea se acaba metiendo gol en propia, aunque evidentemente hay que decir que es tras un rebote de Van Dijk. ¿Por qué digo que todo desencadena y todo explota después de ese partido contra el Ipswich? Porque Arne Slot provocó, yo creo que no queriendo, pero provocó que la confianza de Quansah se fuera a pique. El día del Ipswich dijo que lo había sustituido porque perdió demasiados duelos y no pudieron controlar el juego, por lo que fichó a Konate, o por lo que metió a Konate en el partido y lo sacó a él. Hay que decir que los holandeses son muy directos, para bien y para mal. Y Erik ten Hag ya ha tenido momentos así en su etapa en el Manchester United. Ya sabéis que cuando llegó Ten Hag, uno de los puntos más negativos, una de las red flags que comentábamos, es el hecho de que quizá no tenga la mejor mano izquierda para tratar a los futbolistas jóvenes que a veces la lían o la cagan en partidos, porque es así, porque es normal y porque no tienen experiencia. Esperemos que Quansah consiga encontrar un nuevo rumbo. Necesitaba minutos, necesitaba irse, necesitaba un cambio de aires, yo creo, incluso un cambio de liga. Le viene bien irse al fútbol alemán, como he dicho antes, creo que le encaja con sus cualidades futbolísticas. Veremos cómo gestiona Tah la recuperación de confianza de Jarrell Quansah. Aún así hay que decir que en febrero tuvo una salvada muy importante en un partido contra los Wolves tras un fallo de Andy Robertson. Era su primer partido en febrero desde no jugar en Premier League desde diciembre. El Arsenal se había puesto a 4 puntos
al haber ganado el día anterior y sin dejaban que no, o sea, si encajaban gol y no ganaban ese partido, se iban a 5 solo y entonces ahí ya podía haber un atisbo de recuperación. Él hace un despeje brutal a pesar de la liada tremenda de Andy Robertson, dejando que se entre fácil por habilitar la falta de fuera de juego. Hace un despeje brutal dentro del área pequeña y evita que esa acción entrañara más peligro. Por acabar, decía que se parece a un central con el que ha sido compañero. En muchos casos se le ha llamado el nuevo Van Dijk. Ya no solo por evidentemente ser canterano de Liverpool y romper en el Liverpool mientras está Virgil van Dijk, sino porque sí que es cierto que tienen una forma medianamente similar. Evidentemente nadie es Virgil van Dijk, solo Virgil van Dijk es Virgil van Dijk, porque es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol inglés y para mí de la historia del fútbol. Y es muy difícil ser Virgil van Dijk. Y es diferente Quansah Van Dijk. Pero para mí se parecen en el sentido de que son muy buenos con el balón en los pies, conduciendo, los pases en largo y demás, pero que también son muy buenos en defensa, por arriba, espigados, pero rápidos, pero contundentes. En ese sentido pueden tener un punto de comparación y además porque Quansah ha intentado modelar su juego por Van Dijk. En 2023 le pidió al Liverpool que le diera imágenes de drones y tomas de gran angular de la defensa de Van Dijk para poder estudiarlo. Pasó horas y horas y horas estudiando fotos y vídeos de Van Dijk para poder aprender y parecerse de él. Y también estudió a John Stones, Sergio Ramos y Leonardo Bonucci por cómo se mueven sin balón y por cómo se mueven fuera de la posesión del balón en esos momentos. En marzo de 2024 dijo que poder jugar con el mejor central que ha habido en esta generación, que es Van Dijk, es especial, que solo le da tiempo y oportunidad a él para aprender de Van Dijk. Esto es lo que ficha el Bayer Leverkusen, un futbolista que mostró muchísimo potencial en la 23-24, que ha provocado que el Leverkusen se quiera guardar una cláusula de recompra. Veremos de cuánto dinero es esa cláusula de recompra, insisto. Y que es el jugador más caro de la historia del Bayer Leverkusen, habiendo sido comparado con Virgil van Dijk. Aquí hay dos temas. El primero, ¿cuesta lo que pagan? Evidentemente aquí hay que tomar en factor que es canterano del Liverpool, que viene de ganar una Premier League, que está negociando por Florian Wirtz y el mundo sabe que tiene dinero y que además también lo tiene por Frimpong. O sea, podemos hablar que al Leverkusen le ha costado Frimpong, Quansah, y que al Liverpool le ha costado Frimpong, Quansah. La misma frase sirve para los dos equipos. La edad. Teniendo en cuenta que esto es lo que pagan, yo creo que es un buen fichaje del Leverkusen. Creo que es un futbolista que en el fútbol alemán puede petarla de una forma espectacular. Además, un equipo que juega Champions, que creo que va a proponer un fútbol que le encaja y que le puede venir bien y que además Erik ten Hag le conoce de su etapa en el Manchester United. De hecho, ese error contra Bruno Fernández es con Erik ten Hag en el banquillo del Manchester United. Y creo que es un gran fichaje. Evidentemente es muchísimo dinero. Pero si con Quansah ganan una Bundesliga de aquí a un par de años y lo venden de vuelta al Liverpool, aunque sea por 65 millones de euros en esa cláusula de recompra y luego se guardan un porcentaje de una futura venta o lo que sea, o no lo venden al Liverpool porque no lo quieren, pero lo venden a otro lado por 65 millones y también se guardan un porcentaje de futura venta, creo que será un gran movimiento, una gran operación. El tema aquí con el tema de que es el fichaje más caro de su historia es que cada vez se gasta más dinero por muchos más futbolistas y que el Leverkusen tiene dinero y los clubes lo saben. También es cierto que han ahorrado dinero en otras operaciones, como por ejemplo es el fichaje de Mark Flecken, que le sale de una forma medianamente barata, o Axel Tape, el jugador joven que llega del PSG, que llega como agente libre. Dicho esto, dejadme en comentarios qué opináis vosotros del fichaje, si veis lo que veo yo o si veis muchas más red flags y muchos más puntos de preocupación para el Bayer Leverkusen. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.